¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues como comentamos el sábado pasado, vamos a intentar hablar un poco de los protocolos, ¿verdad? Protocolos. Eh, ¿Qué son los protocolos? Vamos a empezar por eso. Vamos a empezar por ahí, sí. La palabra protocolo se refiere pues, a una estructura fija que nos montamos para, para tratar con diferentes personas, ¿no? El protocolo, a ver, hablando como terapeutas, ¿no? No, el protocolo en general, pues ya sabemos, un conjunto de normas que nos sirve en terapia, que nos sirve como profesionales. Y terapeuta, bien sabes que te voy a explicar, te lo voy a comentar yo, como médico, como entrenador, como cualquier tipo de gente que da un servicio de cura. Entonces, nosotros utilizamos los protocolos para tener unas bases de trabajo. Nos da un poco de estabilidad. Seguridad también, ¿no? Exacto, esa es la palabra. Esa es la palabra, seguridad. Porque ahí hay una diferencia. Cuando los protocolos los hemos hecho nosotros, o cuando hemos heredado protocolos. Normalmente cuando los hemos heredado o cogemos por internet o compañeros o de la escuela, de la universidad, esos protocolos hay que tener un poquito de reparo. Normalmente los utilizamos para darnos esa seguridad que nos falta en diferentes situaciones que nos puedan resultar nuevas. Está bien, está muy bien, seguro, pero esa es la diferencia que tenemos con los protocolos que hemos creado nosotros. Vamos a ser mucho más específicos a la hora de aplicarlos en diferentes clientes. ¿Por qué? En Por- este caso, lo cierto sería apenas utilizar este protocolo como un modelo, ¿no? Y después cada uno desarrolla el suyo. Muy bien, eso es, eso es. Ahí hay una diferencia, ¿no? Eh, el método y sistema. ¿Método qué es? Método sería un método cerrado. Como tal, es un conjunto de normas cerradas, con metodología, con normas cerrado. Sistema. ¿Qué diferencia tiene sistema? Es abierto. Ahí está el juego. Nosotros, yo creo, es una opinión, por supuesto, que teníamos que desarrollar un sistema propio. A lo mejor cogiendo varios métodos, ¿no? Y ahí viene la palabra protocolos. Claro, al principio, normal. Nos vamos a poner nerviosos, nos va a dar inseguridad. Es el famoso buenas gracias muchas tardes, ¿no? Que nos ponemos nerviosos y mezclamos todo cuando viene una persona. Claro, pero es lo que ya hasta mismo yo suelo decir, ¿no? Tú tienes que testar para saber si funciona o no. O sea, crear tu protocolo, ¿no? A medida de un modelo y así testarlo y viendo lo que puedes quitar, lo que tienes que añadir y Eso ahí es, está. eso es. Ese es el tema. Que nuestra propia inseguridad, como bien comentabas antes, puede hacer que no nos sintamos capaces de modificar ese protocolo. Y muchas veces nos va a pasar. Nos va a pasar porque te pones nervioso. Entonces vas a acogerte a lo que consideras fijo. Y ahí nace el problema del protocolo. Pero ya el protocolo, tanto que hemos creado nuestro como el heredado. Porque seguramente un protocolo va a hacer aplicar una ley de Pareto. Sí, Va a servir para el 80% de los clientes que tengamos. ¿Y el sí. otro 20%? ¿Y el otro 20% qué hacemos? Ahí está el juego como terapeuta abierto que queremos ofertar desde este canal, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de decir, empiezo con una persona que entra en camilla, en consulta, como trabajemos, folio en blanco, hoja en blanco. Ese es el objetivo nuestro. Nuestro objetivo de terapia es llegar a ser capaces de hacer una hoja en blanco cada vez que entra una persona. Y la hoja en blanco no solo es encima de la mesa, también es en la mente. Muy Claro, bien. seguramente nos suceda que nos traiga experiencias, recuerdos de otros casos que hemos trabajado. Y eso sí que es abierto, eso es bonito, es un bagaje que tenemos y tenemos que considerar. Pero no podemos cerrarnos, porque hemos comentado, el otro día comentábamos el tema de dolor crónico. Y tú ya me querías comentar, ¿y cuál es el origen normalmente de uno, de otro y de otro? Vale, pero esos son tantos por ciento. Y la estadística miente, que ya lo sabemos. Siempre va a haber un tanto por ciento que se quede ahí, fuera. Y ese
es el que tenemos que sacar esa hoja en blanco y empezar a escuchar. Primero preguntar, ¿te acuerdas que he dicho? Primero Primero preguntar, preguntar, ¿no? Y primero después preguntar. escuchar, ¿no? Eso es. Porque es eso lo que suele pasar. Pero no preguntar, es que hay que preguntar con interés de que, sí, yo quiero saber, dímelo, cuéntamelo. Es que ahí hay una variable que yo no concibo. Si tú estás en un trabajo de terapia, el interés y la motivación tiene que estar. Porque si trabajas, porque es un trabajo, por el beneficio económico y demás, este trabajo, todos lo sabemos, desgasta muchísimo. Sí, Desgasta muchísimo. Y esa motivación y ese interés que tenemos que tener es que lo tenemos que cuidar como un tesoro. Y hay que cuidarlo. Y eso, vuelvo otra vez al primer vídeo. Cuidarlo como lo tenemos que hacer. Cuando notemos una bajada de interés y demás, a lo mejor es un momento de bajar el pistón. sí, De empezar a trabajar un poco menos y darnos cuenta de qué nos está pasando. Si bajando un poco el pistón no conseguimos el objetivo que buscamos, interés y motivación, buscar ayuda a nuestros compañeros. Que ese es un gran problema de nuestro ego como terapeutas. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Claro que puedes. Pero el tema es que no siempre vamos a poder. Entonces a lo mejor en ese momento hay que buscar ayuda y es tan loable como cualquier otra persona que o es que el médico no se constipa o es que el psicólogo no se deprime. Y sobre todo es que estamos muy expuestos. Y vuelvo a decir, cuando hacemos el trabajo de la hoja en blanco, ahí no nos exponemos, ahí nos saltamos a la arena como venga. Y es que nosotros yo creo que tenemos que ser capaces de en un momento dado, ese 20% que no entra en nuestros protocolos, ese Pareto perfecto, y no creo que nos equivoquemos mucho, saltar a la arena y a por ello. Y otra cosa, darnos cuenta que a lo mejor no podemos. también. Eso es, darnos cuenta que a lo mejor no somos capaces. Y decir, vale, yo creo que a lo mejor no soy capaz. Voy a considerar la opción de preguntar a colegas, ayudarme, de cualquier disciplina. De cualquier disciplina. Porque una cosa que sí yo me enfado es que un gremio, una disciplina, un estudio tenga, digamos, cualquiera que esté por encima de otro. Sobre Sí, todo en el servicio terapéutico, porque es un servicio, no lo olvidemos. Nosotros estamos desde cualquier ámbito, nutricionistas, entrenadores, osteópatas, fisios, médicos, psicólogos, pues, lo que sea. Buscamos el mismo objetivo al final y eso es lo que nos tiene que unir. Y si yo no tengo, cuando bajo a la arena y me doy cuenta que a lo mejor hay un problema que se me escapa, en mi caso un tema nutricional, pues vive Dios que coger el teléfono y llamaré a un compañero para poder pedir ayuda. O le pasaré el teléfono a la persona diciéndole, mira, yo hasta aquí creo que es el camino y demás. Y esto es un labor importantísimo. un trabajo en conjunto, ¿no? Integrando. Es que yo creo que podemos hacer vídeos 3, 4, 7 a la semana y siempre voy a terminar con el mismo punto. Porque yo lo veo tan importante. Es como el famoso sentido común, ¿no? Yo siempre hago la misma broma con el sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Pues es verdad. Y esto que estoy comentando de integrar, que cuando lo oyes y te lo comentan y dices, concho, pues es cierto. Lo que dices tiene lógica. ¿Cuántas veces no lo encontramos luego en la práctica? Es terrible. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy en un proceso, digamos, de crecimiento emocional porque lo siento como terapeuta y como persona lo necesito. Sí, Estoy intentando trabajarme desde las emociones. Y uno de los primeros trabajos que tengo que hacer, por mi forma de ser, es bajarme el ego. Es bajarme el ego. Y ahí está un poco el tema de... Vamos a enseñarlo, ¿verdad? Este anillo. Este anillo. ¿Este anillo para qué es? A mí me molesta terriblemente tener cualquier joya o cualquier avalorio o demás. Y lo tengo puesto en este dedo, porque para que cuando note que
cuando me salta el ego en una respuesta, o estando en clase, o estando con un cliente, o con un amigo, una amiga, o lo que sea, me note con el dedo y baje el ego. Y ahora me dirás, ¿y eso qué impone? Pues por ejemplo, con mis compañeros de trabajo ahora, que principalmente son dos, y creo que esta semana los vamos a conocer, John Medrano y Alex Molinero, espero que nos podamos juntar en algún directo esta semana. Una de las bases que hemos creado nosotros en la relación, lo comentábamos ayer o hoy, es el no ego. Es el no ego, es que es así. O sea, yo me quedo de verdad anonadado cuando les oigo hablar. O sea, digo, pero ¿cómo? ¿Pero cuánto tengo para aprender? Sí. ¿Cuánto tengo para aprender? Y ese es el ego. Solo sé que nada sé, ¿no? Solo sé que nada sé, eso es. Y es gracioso es que nos tenemos que poner un anillo para darnos cuenta. Es divertido que tenemos que... Yo, en mi caso, como tengo un ego a lo mejor un poco demasiado grande, tengo que decirme, responde desde tus emociones. Claro. Y nos pasa muchas veces cuando tenemos clientes. Concepto cliente lo entiendo como el que no ha visto mis vídeos, para otras personas es paciente. Yo le llamo cliente porque yo considero que doy un servicio Cliente o entonces a las a personas. las personas, ¿no? A lo mejor estoy ayudando a una persona y suelta algún prejuicio. Sí. Y salta alguna alarma de esas que tengo metidas en la cabeza, que tenemos metidas. Y de repente sube. Normal, ¿no? También eres humano, ¿no? Sí, es humano, es humano. Y entonces, claro, ahí está el humano, ahí está la barrera. Intentando trabajar su ego. Intentando trabajar mi ego. ¿Para qué? Para que aparezca esa hoja en blanco. Sí. Y cree un protocolo para esa persona. Un protocolo ad hoc. ¿Quién no quiere que le traten de una manera personalizada? Sí. Si es lo que estamos buscando. En el mundo de la estandarización que nos rodea ahora, ¿qué buscamos? Pues que nos traten con respeto sobre todo. Sí, yo puedo dar un ejemplo aquí muy tonto. Yo tuve que ir al fisio por la fase del pie, ¿no? Y también ya por un problema de altura carpiano me recomendaron ir a un fisio particular. El fisio del pie, ¿no? Fue por el seguro. Y era como dijiste, ¿no? Es como si no trató a mí. Y sí, el pie, fue una indiferencia, una cosa así que nada. Y el fisio particular, no debería ser así, pero bueno, el fisio particular se quedó conmigo 1 hora. Brazo arriba, brazo abajo y una atención, todo un cuidado, como quien dice. Cuéntame, yo quiero saber de dónde viene este problema en tu muñeca. Y no solo mirando, en este caso, el dolor, y sí la causa, intentando buscar la causa, ¿no? O sea, los protocolos son completamente distintos. Y ese es un problema. El tema no es ese. Es que estás hablando de un poco de lo que te ha sucedido. Nos ha pasado que también vamos a especialistas brillantes y nos hemos encontrado con un protocolo estricto. Nos ha pasado. Y dices, pero hombre, yo creo que podemos tratar el tema de otra manera. A lo mejor también esa persona gestiona el tiempo de otra manera y utiliza los protocolos así. A ver, estás hablando de fisios. El ejemplo más clásico de protocolos lo hemos vivido todos. Cuando hemos ido a un gimnasio. Sí. Cuando hemos ido a un gimnasio, normalmente, y no voy a referirme a todos porque eso no sirve, la mayoría de los gimnasios nos ponen tablas fijas. Sí. Coño, con perdón, estamos hablando de diferentes personas, diferentes cuerpos, diferentes orígenes, diferentes objetivos. Pero qué fácil es poner una tabla protocolaria, ¿no? Un poco cerrar. No están nada mal los protocolos. Porque son una base, ¿no? El protocolo Exacto. va a ser una base, pero fue lo que he comentado, que el terapeuta tiene que hacer su modificación a su manera de trabajar. Eso es. Y ya, cuando saltas, hoja en blanco. Y la hoja en blanco al final da miedo. Da miedo. Pero hay una cosa que también te otorga. Libertad. Sí. Libertad. Y cuando tú notas que hay algo
que va en contra de ese protocolo, que tengas la suficiente libertad de cambiarlo. Que no hace falta decir, no, es que a mí siempre que me ha pasado este caso he ido por esta línea, ¿no? No, rompe un poco tus barreras, rompe esas ataduras que nos creamos, que a veces es cierto que vienen muy bien, Sí, pero tenemos que tener la suficiente libertad, seguridad para decir, venga, sacamos estos protocolos que nos viene muy bien como apoyo. como apoyo, pero si ese apoyo se transforma en nuestro techo, ahí es cuando está el tema más complicado. Entonces, ese es el tema que tenemos que evaluarlo y estudiarlo cómo nos afectan esos protocolos, ¿no? Que es un poco la línea de la que estamos hablando, ¿no? Ese es el tema, es un poco hasta dónde nos vienen bien esos protocolos. Y repito, y escucha, que a lo mejor cuando empezamos vienen fenomenal. Y si un día estamos muy cansados y no tenemos esa capacidad, porque también nos pasa, como has dicho antes, somos un poco humanos a veces, ¿no? Podemos utilizar esos protocolos para poder tener una forma de trabajo y a lo mejor obtener la información para poder seguir. Sí, también. A ver, la hoja en blanco tiene sus pros y sus contras. El pro, tratamiento personalizado. Sí, Contra, pues se nos puede ir el tiempo. también. Tenemos a lo mejor una estructura de tiempo en consulta y no podemos avanzar ahí. Yo creo que muchas veces también pasa eso, ¿no? De tiempo, ¿no? Que la persona tiene determinado tiempo para hacerlo y tal. De hecho, el fisio que está tratando el pie se estaba quejando diciendo, infelizmente yo solo tengo tanto tiempo para tratar a ti y veo que es muy poco. Yo creo que es necesario más, pero es que yo no puedo hacerlo más porque tengo que cumplir el protocolo. Tengo que cumplir el protocolo. Ese es el verbo. Ese es el verbo. Lo acabas de clavar. Cumplir o respetar. Ese es el tema. Cumplir es una obligación. Me callo. Porque a lo mejor estás atado a una estructura grande Sí. y te obligan a cumplir un protocolo. Otra cosa es respetar. Y otra cosa es seguir. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que eso va mucho de profesional para profesional, porque mismo teniendo que seguir el protocolo, ser obligada a seguirlo, este profesional busca, por ejemplo, algún estiramiento, alguna cosa, y comenta después con las personas que atienden. Eso hizo conmigo, o sea, eso está huyendo del protocolo. Exacto. Ahí está la diferencia. Es que si tienes que cumplir obligatoriamente, me callo. Pero si tú lo que estás haciendo es seguir el protocolo y no es necesario que lo sigas, te estás escondiendo. Y eso es diferente. Es que esa es la estrecha línea que separa un poco, ¿no? ¿Tengo que cumplir? Correcto. Cumplo. Es una estructura fija. Y esto sirve para todos los trabajos. Sí. Pero cuando tienes, digamos, tu libertad y te da vértigo y te basas en protocolos, en estructuras fijas y demás, ahí es donde está el matiz. El matiz. Y repito, el 80% sí que va a servir ese protocolo que tenemos fijos. Sí. Pero como dije en un vídeo antes, no solo tenemos que mirar lo que enfoca la linterna, tenemos que mirar las sombras, tenemos que escuchar los silencios que se quedan. Y normalmente ese 20% que se queda atrás, para mí es el 20% que grita. Sí. Y esa es la gente que me preocupa de verdad. Y es ahí, y esa gente que... Es que... El problema es que ya últimamente ese 20% creo que está creciendo. También. Porque como estamos haciendo tan estrictos los protocolos en todo el servicio terapéutico, y me voy a referir desde gimnasios, dietistas, osteópatas, médicos, lo que queramos, estamos yendo hacia la estandarización de una manera muy peligrosa. Y es ahí, por ejemplo, nace la confrontación que hay entre diferentes disciplinas, de la estandarización. Porque no, yo hago así y es así la manera que hay que hacer. Pues seguramente lo hagas muy bien,
pero no tiene por qué la otra persona no hacerlo también muy bien. Sí. No, ese es el famoso estandarización que se está creando. Y ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar. Primero, siempre me voy a repetir, respeto e integración. Claro. Pero teniendo tus bases, teniendo tu seguridad, teniendo tu integridad, por supuesto. ¿Qué sucede? Cuando tú te sientes seguro, no tienes ningún miedo a todo lo que venga nuevo. Ahí está la diferencia. Hay muchas instituciones, ¿no? En este caso, hablando de, hasta mismo del público y el privado, ¿no? Ah, que da cierta libertad, ¿no? Para que el profesional pueda añadir algo más. En este caso, que es el mío, ¿no? El profesional es obligado a seguir el protocolo, pero como le gusta mucho lo que hace, entonces, fuera de su tiempo de trabajo, de su jornada, busca maneras de poder después hablar con la persona que estás atendiendo y decirle, mira, yo he pesquisado y tú puedes hacer eso y eso para intentar mejorar el dolor, ayudar en tu proceso y tal. Entonces, tú puedes observar que hay sí profesionales que mantienen el interés mismo, teniendo que seguir ciertos padrones y tal, que tú ves, no, tiene interés en lo que hace. Y eso sí hace la diferencia, pero son pocos. Bueno, cada vez más, espero. Espero que ese es el objetivo de este canal, ¿verdad? Sí. Cada vez más. Otro de los puntos que hay que destacar, que es que nosotros nos pasa un poco como terapeutas, y es un poco una puñeta que nos tiene que pasar como profesionales. No podemos dejar de formarnos nunca. Y ese interés sobre investigar con diferentes personas, con diferentes clientes, también tiene que reflejarse en el interés en buscar nuevas informaciones, no quedarnos nunca quietos. Y si tenemos que tirar, repito, yo creo que voy a unir todos los vídeos, cada día los voy a unir. Los castillos que nos han servido hace unos años, como en la película Inside Out del primer vídeo, cuando Riley tiró sus atracciones que le sirvieron, también como profesionales nosotros tenemos que hacerlo. Porque todo cambia, todo evoluciona y tenemos que ser conscientes de que la vida fluye y que a lo mejor hay además en el mundo, con todo el mundo de las redes sociales, ¿no? Nos encontramos a una persona que habla de un sistema que se une con nuestra forma de trabajar y nos rompe los esquemas. No hay que tener miedo. O sea, no hay que tener miedo. O sea, hay que dar ese paso. Puedo solo hacer aquí una cosa. Yo creo que tener miedo sí podemos sentirlo, ¿no? Pero Sí. venga, adelante, ¿vale? Es esa famosa frase, ¿no? Hazlo. No, tengo miedo. Vale, pues hazlo con miedo. Eso es. Ahora sí, o sea, no es que no tengo que tener miedo. Sí, yo puedo tenerlo, puedo sentirlo, ¿no? Que ahí iríamos a la película otra vez, ¿no? Pero hazlo. El miedo al final es un mecanismo de seguridad. O sea, se nos activa esos neurotransmisores en la cabeza. ¿Y qué es lo que hace? Nos pone atentos. No hacemos saltos inconscientes. Ese es el miedo del que hablo. O sea, es un sentimiento de miedo y no complejo, ¿no? Como hablaba nuestro amigo Maslow en su momento, ¿verdad? El sentimiento de inferioridad que hablaba Maslow. Pues es que es precioso. A ver, yo por ejemplo en psicología siempre cuando hay que ver un poco los profesionales, los grandes maestros, psicólogos que hablaron de estas técnicas, ¿cómo eran? ¿Cuál era su historia? Maslow es muy divertido, en su caso, porque él hablaba, es la pirámide de la autorrealización, ¿no? De los famosos, primero están las necesidades básicas, higiénicas, y a partir de ahí te desarrollas como ser humano, ¿no? Te autorrealizas. Y él hablaba del sentimiento de inferioridad y el complejo. Vale, Maslow no llegaba a 1,5 metros, era muy bajito y era de familia judía. Y entonces, después, con la Segunda Guerra Mundial, su familia tuvo que emigrar a Estados Unidos y llegaron al Bronx. Al Bronx, un blanco judío de 1,40 y pico, en un barrio de gente de color. No había tantas tensiones raciales, pero sí que era como el punto en la I. Pues esa personita desarrolló esa idea, ¿no?
El sentimiento de inferioridad es cuando te sientes inferior por cualquier motivo, pero tú peleas por ello, ¿no? Intentas modificar el patrón, de decir, bueno, pues sé cuál es mi debilidad y voy a luchar porque sea mi fuerza, ¿no? El complejo de inferioridad, ¿qué sucede? El complejo de inferioridad es cuando no soy capaz de superar ese sentimiento, se bloquea y se transforma en complejo y no me deja moverme. El sentimiento de inferioridad, por ejemplo, es muy bonito con gente que es muy tímida y acaba dando discursos, ¿no? Sí. Para mí hay uno de los ejemplos de sentimiento de inferioridad que más me ha chocado, que es Jamie Olivier, el cocinero inglés. Jamie Olivier dejó de estudiar bastante joven. Terminó en el restaurante de sus padres, como dice, el cortando cebollas, con 15, 16 años. Jamie tiene problemas de dislexia. Y para él, hablar en público, leer un libro, era un problema terrible. No se le diagnosticó cuando era niño y era considerado el niño vago, el niño torpe, el niño tal, y acabó en el restaurante. Pues Jamie Olivier, en las conferencias TED, es de los que más éxito tiene. Y uno de los grandes proyectos que tiene es ir por Estados Unidos, o ir antes, por lo menos hace unos años, ir por los Estados Unidos, por todas las escuelas, explicando la importancia de la buena alimentación. O sea, es uno de los grandes profesores de la alimentación y es un chico que en su momento tuvo un sentimiento de inferioridad y lo ha transformado en su trabajo a día de hoy, un gran divulgador. Sentimiento de miedo por las cosas nuevas, siempre. ¿Quién nunca ha sentido? ¿Quién nunca lo ha sentido? Pues los inconscientes. Ahí está. Cuando haces las cosas con consciencia, es cuando tienes miedo. Porque sabes que hay un cambio. Y los cambios siempre nos producen vértigo. Pero hombre, no por eso vamos a dejar de hacerlos. Es así. Y ya estamos con la palabra vértigo. ¿Cuándo he comentado la palabra vértigo? Cuando viene una persona, olvidamos los protocolos, sacamos una hoja en blanco y preparamos un tratamiento personalizado. No, tratamiento no. Preguntamos, como dices tú, escuchamos y juntos preparamos la manera de tratarnos. Muy bien, a mí me gustó eso. Juntos, juntos. Porque ese es el famoso... ahora está de moda en ciertos profesionales una expresión que es el deep learning, que es un poco dar los datos, todos los datos posibles al cliente, usuario, paciente, como quieras. Ya. A veces el deep learning es muy peligroso. ¿Por qué? Porque las ramas no nos dejan ver el árbol. Empezamos a utilizar un montón de datos y la persona al final se confunde tanto que es que no sabe por dónde tirar. No sabe cómo asimilar. Yo creo que el deep learning hay que hacerlo, pero siempre sabiendo con quién hablamos. Claro. Y buscar ese deep learning profundo conjunto, entre uno y otro, entre la persona y el profesional. Y juntos buscar esa línea de tratamiento que puede venir bien, que puede ser acorde a la situación que vive la persona. Y ahora ha aparecido la palabra situación. Ahí, otro punto. A lo mejor la manera, ese protocolo que hemos creado para esa persona, cuando cambie la situación, hay que coger, tirarlo a la basura. Otra vez la hoja en blanco. Esa es, yo creo que la importancia de un profesional, terapeuta, entrenador, dietista, sastre, carnicero, me da igual, cualquier profesional, o sea, es así, es buscar el tratamiento, o sea, el trato personalizado. Y eso es lo que nos va a diferenciar. Sí, el protocolo nos va a dar la base, ¿no? Pero, vale, es el modelo, la base, pero yo no tengo que quedarme ahí. No, yo Eso puedo. Eso es. Primer punto,
yo quiero. Yo quiero, sí. Y segundo punto, yo puedo. Yo puedo, sí. Y es que cuando lo necesitemos, siempre van a estar ahí nuestros protocolos. Siempre van a estar ahí. Pero, bueno, yo tenía un profesor en osteopatía, Goyo Eguía Petralanda, al que le tengo un gran aprecio, no creo que me esté viendo el vídeo, pero le saludo desde aquí. Él siempre dice que te explica mucho todas las técnicas de osteopatía y demás. ¿Para qué? Para que las olvides y empieces de cero cuando trabajes con cada persona. Yo, a ver, es que ahora no me viene. Hay un cocinero muy famoso en Italia. A ver, la persona la abadía de Módena, creo que es, que tuvo 3 estrellas Michelin y demás, que es un cocinero que a mí me encanta, por cierto. Y él estuvo trabajando, hizo un año, creo, de stage con Adrià, ¿no? Y le tiene mucho aprecio. Y luego con Decazes en Francia. Y creo que fue Adrià que le hizo esto, ¿no? Estuvo todo el año, el hombre este, es un señor de barba muy simpático, sí. Además tiene una particularidad, luego la cuento. Que es gracioso que no me acuerdo el nombre, pero te puedo hablar toda su vida de él, ¿eh? Pues este buen hombre apuntó todo, ¿no? Apuntó todas las recetas, todo el año apuntando, súper estricto y demás. Y cuando se fue a despedir de Adrià, le dijo, le enseñó no, pues qué tal, no sé qué, fantástico. No, he apuntado todo, tal, lo tengo, no sé qué, le cogió la libreta, pues no sé, le está bien, bien, vale, tal. No se la volvió a devolver. No se la devolvió. Y no era por los platos, las recetas y demás. No, 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 no. Porque Adrià, una de las grandísimas cosas que tiene es eso. Empieza tú. Yo te he dado bases. Yo te he enseñado mis bases. Ahora empiezas tú. Y eso, como terapeutas, es que es la base. Yo esta mañana me he pasado con una persona que tenía un problema de cadera, que le afectaba a los gemelos, que... un cuadro complejo, normal, lo típico. ¿Vale? ¿Y cuál es el protocolo? Ahí estaba el tema, me estaba pidiendo la solución. Me estaba pidiendo la solución. Y es cuando le he tenido que decir, no te has enterado de nada. Es que la estamos buscando juntos. Y que te estoy dando la conciencia. Que te quiero enseñar por dónde puedes tirar. Para que veas a dónde tienes que ir. Y que yo, además, estrictamente, es un parámetro que me marco, te voy a activar un 75-80%. Te voy a quitar ahí. Un poquito de dolor, un poco de molestia siempre viene bien para que te estimules y sepas por dónde. Y a partir de ahí seas tú quien trabajes. Y que cuando necesites ayuda, me llamas. Y hablamos. Y si vemos que esa ayuda, por teléfono, por una charla, lo que sea, no es necesaria, no, o sea, no es suficiente, sí. Volveremos a estar otra vez y juntarnos y volver a hablar de en qué situación te encuentras. Pero el trabajo es conjunto. Muy bien. Porque aquí no es esperar yo aquí me das la solución, la pastilla mágica, espero que la inventen algún día, la verdad, pero todavía no ha llegado el día. Entonces, hasta que llegue, estamos juntos en esto. Trabajo en conjunto, ¿no? Es trabajo en conjunto. Entre el terapeuta y la persona. Eso es. ¿Y qué sucede? Un protocolo, ¿qué es lo que hace? El protocolo lo que hace es a la persona, es como, a ver, nosotros tenemos un zapato del 44, 45, y que todas las personas que te vengan del 43, del 44, del 45 irán bien. Y si te llega uno del 47, lo metemos en el protocolo. Te llega uno del 36,
lo metemos en el protocolo. A ver, podemos tener una gama de zapatos terribles. Y si te viene uno sin pies, es que es un poco... Es una tontería lo que acabo de decir, No, no. pero es así, ¿eh? Es una analogía muy buena. Es que, no, yo vengo quiero caminar, ¿vale? Tengo este zapato y yo tengo este pie. ¿Qué? ¿Te voy a apretar el pie tuyo para que entre en mi zapato? ¿O vamos a buscar la manera entre tú y yo de hacernos un zapato? Sí. Es que no sé, el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo creo que podemos hablar de eso Vale, en ahora, otros 3 vídeos. solo creo que para encerrar aquí el tema, ¿no? ¿Cómo puede un profesional hoy, independiente de dónde trabaja, ¿vale? El terapeuta, depende de dónde trabaja, si es el sector público, si es el privado, si es el otro, no sé qué, no sé cuál, ¿ah? ¿Qué, no sé, consejos, sugerencias podría dar a este profesional para mejorar su protocolo o, no sé, algo en este sentido? Pues lo primero es tan fácil como escuchar a tu intuición. Y con esa intuición no tener miedo a preguntar. A ver, un ejemplo muy tonto. Nos encontramos con una mujer que a lo mejor, normalmente suele ser más mujer, ¿verdad? Que tiene dolores de cabeza fuertes y demás, de mediana edad, y nuestra intuición nos está diciendo que algo pasa en su casa. Nuestra intuición nos dice, por algo, pues a lo mejor algún comentario que te ha hecho. El miedo, a lo mejor no nos deja preguntarle por qué tal en casa, qué tal tu familia. Pero porque a lo mejor no nos responde. Y no queremos escuchar esa respuesta, porque no sabemos tratar. Sí. O porque tenemos miedo a tratar, a profundizar. Ahí, ese miedo sí que no tiene que existir. Si la intuición te dice, a lo mejor el problema está por ahí. Vale, si este miedo existe, lo que tiene que hacer el terapeuta es trabajar, ¿no? Exacto, este miedo. Exacto. Pues por supuesto. Exacto. Eso es que es un miedo que nos encontramos todos. Sí, por supuesto. Que dices, es que a lo mejor me meto en camisa de 11 varas. Sí. Y a lo mejor es que tú no eres el profesional y tienes que derivar. Y repito, otra vez volvemos a la misma. Pero muchas veces ese pequeño miedo de la intuición me dice que algo pasa con un hermano. Me lo ha dicho varias veces en dos frases. Que algo pasa con un hijo. Que algo pasa donde sea. No tener miedo a preguntar. No tener miedo, porque a lo mejor ahí está la clave. Y sí, a lo mejor en un momento dado perdemos un cliente. Pero por lo menos a la persona no le vamos a hacer perder el tiempo. También. Y ese es el tema. También. Y el profesional va a hacer su trabajo. Y el profesional hará un gran trabajo. Eso es, muy bien dicho. Hará un gran trabajo. Que es dar atención a la persona que está atendiendo. Y respeto. Sí. No, solo debía haber preguntado eso antes. El protocolo tuyo es la hoja blanca, ¿no? La hoja en blanco. Sí. Siempre. Pero ¿hay alguna cosa que es, vamos a decir así, fijo en tu protocolo o no? Sí, sí. Al principio intento hacer un pequeño diagnóstico con unas preguntas un poquito guionizadas. Sí. Más que nada pues un poco a nivel estructural, si hay algún dolor estructural, Sí. si hay algún dolor visceral, y suelo preguntar mucho sobre el patrón respiratorio. Es gracioso que es una de las pequeñas cosas que seguramente, pequeñas cosas tan grandes que como no lo tengas bien no vives. Cuando tenga la suerte de poder compartir un directo con mi hermano Alex Molinero, ahí desarrollaremos el tema de la respiración. Sí. Y para mí el patrón respiratorio ahora me está dando las claves un poco para poder saber por dónde profundizar. O sea, una parte de tu protocolo también no es hoja en blanco. Tiene una parte ahí que tiene una base, pero sí después la hoja en Sí, blanco. no, la hoja en blanco
Y es más, o sea, es que mi hoja en blanco es por días. Porque puede haber cambiado la situación. Sí, también. Al haber abierto un agujero por un lado, te puede haber aparecido de repente un problema por el otro. Sí. Y es que, a ver, tampoco digo que se haga como yo, que a lo mejor es un poco demasiado blanca la hoja y a veces es un poco estresante. Pero, No tenemos nadie la verdad absoluta. no, cada profesional va a adaptar a su Exacto. manera de trabajar, ¿no? Es Exacto, eso. exacto, Es coger el protocolo de alguien y hacer modificación a la manera como cada uno trabaja. exacto, exacto, Ahí está. exacto. Y con las herramientas de cada uno, Desde que tú estés de acuerdo con la base de este protocolo, perfecto. exacto, Después hagas las modificaciones que tienes que hacer. exacto, exacto, esa es la idea. Pero ¿qué estás hablando? Respeto. Estás respetando al cliente, a la persona. Sí. Y no solo la estás respetando en texto y contexto. La estás respetando a ella en su contexto, Eso es. que eso es básico. Porque no nos olvidemos del contexto. Somos personas, seres sociales, que muchas veces nos olvidamos de decir, no, es que me duele la cabeza. Sí, ¿cuándo te duele la cabeza? ¿En qué momento del día te duele la cabeza? Cuando estás con un tipo de gente, cuando estás con otro tipo de gente, eso es. Y a lo mejor la primera visita que haces con esa persona hay un tipo de contexto. Y cuando vuelve esa persona cambia el contexto. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Hay que ser un poco flexible, ¿no? No, un poco no. Mucho. Hay que ser muy flexible. Ese gran filósofo del siglo XX, ¿no? Bruce Lee, be water, my friend. O sea, hay que ser agua. O sea, hay que ser agua. Y es así. A ver, que no estamos en el trabajo más bonito del mundo. No. No, Depende. depende. No, iba a decir más fácil del mundo, pero es que sí, es el más bonito. Sí, es muy bonito. El más fácil, No, no, para nada. para nada. Todos los trabajos tienen su cosa, Sí. pero el nuestro nos obliga a reinventarse cada poco tiempo. También. Pero los resultados, Sí. ahí está, Es hacer lo que uno hace con pasión, ¿no? con pasión. Y ya está. Ya está. ¿Quieres decir algo más? Que nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien.